En las calles de San Pedro, donde los secretos familiares se tejen con hilos invisibles de dolor y esperanza, se desarrolla una historia que desafía los límites del amor verdadero. Jamile Santos, una mujer exitosa y aparentemente perfecta, esconde tras su glamurosa fachada un corazón roto y una decisión que la perseguirá: abandonar a su madre en un asilo por un matrimonio que promete lujos y escape. Pero la vida tiene otros planes. La lluvia azotaba las ventanas del antiguo caserón en San Pedro. Sus gotas rítmicas parecían susurrar secretos guardados desde hacía mucho tiempo. En el centro del salón principal, Jamile Santos estaba inmóvil, su cuerpo esbelto envuelto en un vestido de seda negro que contrastaba con la palidez de su piel. Sus ojos, normalmente vivos y brillantes, ahora eran dos lagos de melancolía que reflejaban una historia de dolor y arrepentimiento. El reloj de pared marcaba las 23:42, un momento que para Jamile parecía congelar el tiempo. Sus manos, cubiertas por guantes de encaje, temblaban sutilmente, no por el frío de la noche, sino por el peso de la decisión que había tomado. La fotografía de su madre, Rebeca, estaba sobre la mesa de caoba, enmarcada y silenciosa, testigo mudo de una elección que partiría el corazón de cualquier hijo. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí misma, su voz casi inaudible, mezclándose con el sonido de la lluvia. La memoria de cómo llegó a ese momento la consumía. Jamile era conocida en San Pedro como la joven millonaria, heredera de una fortuna construida por generaciones. Su matrimonio con Javier Montero había sido el evento social del año, comentado en todos los salones y columnas sociales. Pero detrás del glamour y las sonrisas posadas, existía una historia de soledad y de una decisión que la perseguiría para siempre. Sus pensamientos regresaron al día en que firmó los papeles para internar a su madre en el asilo. Rebeca, una mujer de 70 años, antes tan vibrante y llena de vida, ahora sería reducida a otro rostro anónimo entre tantos ancianos olvidados. La decisión no había sido tomada a la ligera. Javier la había convencido de que sería lo mejor para ambas. Ella recibirá todos los cuidados médicos, tendrá compañía constante, había dicho en un tono calculado. Pero Jamile sabía, en el fondo de su alma, que había algo más detrás de esas palabras. Un trueno resonó, haciendo que los cristales del candelabro tintinearan suavemente. Jamile cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas finalmente escorrieran por su rostro. Cada gota era un lamento, cada sollozo un pedido de perdón silencioso. En el momento siguiente, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos. Javier se acercaba, sus pasos firmes resonando en el suelo de mármol. Vestía un impecable traje italiano. Su mirada era calculada y fría. «Está todo listo», dijo él, sin ninguna emoción. «Los documentos han sido firmados. Tu madre será trasladada mañana por la mañana». Jamile no respondió de inmediato. Su cuerpo estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro cargado de dolor. «No hay vuelta atrás, ¿verdad?». Javier se limitó a un gesto casi imperceptible con la cabeza. No había espacio para arrepentimientos en su mundo pragmático y calculador. La noche avanzaba, y con ella el peso de una decisión que cambiaría para siempre el destino de una familia. Jamile sabía que ese momento marcaría su vida para siempre, el día en que eligió la comodidad y la promesa de una vida lujosa sobre el amor incondicional de su madre. La lluvia continuaba, como si el propio cielo llorara por esta historia de amor roto. La ciudad de San Pedro emergía entre colinas ondulantes, un lugar donde los secretos familiares se escondían detrás de fachadas elegantes y jardines bien cuidados. En el corazón de este escenario, Jamile Santos representaba el arquetipo de la mujer moderna, exitosa, independiente y aparentemente implacable. Con 35 años, Jamile había construido un imperio empresarial que la convertía en una de las mujeres más influyentes de la región. Su rostro, cincelado como una estatua de porcelana, combinaba rasgos de su herencia latina con una elegancia europea que cautivaba a todos a su alrededor. Sus ojos color café oscuro, profundos como pozos de melancolía, guardaban historias que nadie jamás había escuchado completamente. Su madre, Rebeca Martínez, contrastaba completamente con la imagen de su hija. A sus 70 años, conservaba una dignidad que trascendía su actual condición de residente en un asilo. Sus manos, marcadas por años de trabajo y amor,
habían sido las mismas que criaron a Jamile con sacrificio y dedicación absoluta. El asilo Esperanza Dorada representaba más que una simple institución. Era un universo paralelo donde el tiempo parecía moverse de manera diferente. Las paredes, pintadas en tonos suaves de verde pastel, intentaban vanamente disimular la tristeza de sus habitantes. Retratos antiguos adornaban los pasillos, testigos silenciosos de historias de amor, abandono y esperanza. Javier Montero, el esposo de Jamile, era un enigma ambulante. Hijo de un reconocido empresario internacional, había construido su fortuna a través de negocios que rozaban constantemente los límites de la legalidad. Su atractivo era innegable, alto, con rasgos marcados de herencia española y una mirada que podía derretir cualquier resistencia. La historia de Jamile y Javier había comenzado como un cuento de hadas moderno. Un encuentro en una gala benéfica, miradas cruzadas, una conversación que parecía predestinada. Él la deslumbró con promesas de un mundo más allá de lo que ella conocía, y ella se dejó seducir por el brillo de una vida que siempre había soñado. Pero detrás de esa fachada perfecta, existían capas de complejidad emocional que ni siquiera ellos mismos comprendían completamente. «Nunca entenderás lo que es realmente importante», le había dicho Rebeca a su hija años atrás, en uno de esos momentos de intimidad que solo comparten una madre y su hija. Jamile recordaba esa conversación con una mezcla de dolor y frustración. Su relación con Rebeca había sido siempre complicada, amor incondicional mezclado con una constante sensación de inadecuación. El destino parecía haber tejido un plan complejo para esta familia. Cada decisión, cada silencio, cada mirada contenía un universo de significados que esperaban ser descifrados. La habitación de Rebeca en el asilo era un pequeño santuario de recuerdos. Fotografías antiguas, un crucifijo de plata heredado de su abuela, y un jarrón con flores frescas que ella misma cambiaba religiosamente. A pesar de su aparente abandono, Rebeca mantenía una dignidad que desafiaba cualquier circunstancia. Un detalle pasaba desapercibido para muchos. En la mesita de noche, junto a una foto de Jamile de cuando era niña, había una carta nunca enviada. Una carta que guardaba un secreto capaz de transformar completamente la comprensión que Jamile tenía de su propia vida. La tensión entre lo que se mostraba y lo que realmente sucedía era el verdadero motor de esta historia. Un drama familiar que trascendía los límites de lo convencional, donde el amor, el dolor y la redención bailaban en una compleja coreografía emocional. La noche del matrimonio de Jamile sería recordada como un punto de inflexión en su vida. La iglesia de San Pedro, imponente y antigua, se engalanaba con decoraciones en tonos marfil y dorado, reflejando la opulencia de la familia Santos. Javier esperaba en el altar, impecable en su traje negro italiano, con una expresión que oscilaba entre la calculada serenidad y una tensión apenas perceptible. Sus ojos recorrían constantemente el pasillo, como si estuviera evaluando cada movimiento, cada detalle. Rebeca, sentada en la tercera fila, vestía un traje azul discreto. Sus manos, cubiertas por guantes blancos de encaje, temblaban sutilmente. Nadie más que ella percibía la profunda tristeza que se ocultaba detrás de la aparente celebración. Cuando Jamile apareció, un murmullo de admiración recorrió el templo. Su vestido de diseñador, con intrincados bordados y una cola que parecía flotar, la convertía en el centro de todas las miradas. Sin embargo, sus ojos transmitían una melancolía que contrastaba con la brillantez del momento. Durante la ceremonia, Jamile notó que su madre la observaba con una mezcla de amor y una profunda preocupación que no lograba disimular. En un momento fugaz, sus miradas se cruzaron. Rebeca intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. ¿Estás segura de esto?, parecían preguntar los ojos de Rebeca. Jamile desvió la mirada, incapaz de sostener esa comunicación silenciosa que amenazaba con desmoronar toda la construcción de su nueva vida. Al final de la ceremonia, cuando los novios bajaban por el pasillo central entre aplausos y pétalos de rosa, Javier susurró algo al oído de Jamile. Sus palabras, dichas con una suavidad calculada, sonaban más como una advertencia que como una declaración de amor. «Recuerda nuestro acuerdo», dijo él. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos permanecían fríos. El acuerdo al que se refería era un pacto complejo. Jamile había aceptado alejarse completamente de su madre a cambio de una vida de lujos y seguridad económica que Javier le prometía.
Un intercambio que en ese momento parecía tentador, pero que ocultaba consecuencias que ninguno de los dos podía prever. Durante el banquete, Rebeca permanecía sola en su mesa. Los invitados pasaban a su lado, la saludaban protocolarmente, pero nadie se detenía realmente a conversar. Era como si su soledad fuera una barrera invisible que nadie se atrevía a traspasar. Javier observaba todo con una mirada calculadora. Cada movimiento, cada conversación parecía ser parte de un elaborado plan que solo él conocía completamente. Un detalle pasaba desapercibido para la mayoría. En el bolso de Rebeca descansaba un sobre amarillo, con una carta que podría cambiar el rumbo de toda la historia. Un secreto que permanecía oculto, esperando el momento preciso para ser revelado. A medida que la fiesta avanzaba, Jamile sentía que cada paso la alejaba más de su pasado, pero paradójicamente, la acercaba a un futuro lleno de incertidumbres. El vestido que la hacía lucir como una princesa comenzaba a sentirse pesado, casi como un traje de condena. La música seguía sonando, los invitados seguían bailando, celebrando una unión que ocultaba más sombras que luz. Y en medio de toda esa celebración, el verdadero drama familiar apenas comenzaba a gestarse. Los días posteriores a la boda revelaron una realidad completamente diferente de los sueños de Jamile. La mansión que Javier le había prometido era más una prisión dorada que un paraíso de amor y libertad. Las mañanas comenzaban con un desayuno protocolario, donde Javier revisaba documentos comerciales mientras Jamile observaba, cada vez más distante. Sus negocios, que inicialmente parecían prósperos y legítimos, comenzaban a mostrar fisuras inquietantes. Una llamada inesperada cambiaría todo. Era del asilo donde su madre estaba internada. La voz temblorosa de la asistente social llevaba un tono de preocupación que instantáneamente alertó a Jamile. «Señora Montero», dijo la funcionaria, «su madre está presentando signos de depresión profunda. Su ausencia ha sido devastadora para ella». Las palabras perforaron el corazón de Jamile como agujas afiladas. La culpa, que había intentado mantener reprimida, comenzaba a emerger como una ola imparable. Javier observaba todo con una mirada calculadora. Sus negocios turbios comenzaban a dejar rastros peligrosos. Documentos confidenciales, conversaciones interceptadas, movimientos financieros sospechosos. Todo indicaba que su imperio estaba construido sobre arenas movedizas. Una noche, mientras Jamile dormía, Javier recibió una llamada que lo hizo estremecer. Alguien había descubierto sus secretos más oscuros. Sus conexiones con redes criminales internacionales estaban a punto de ser expuestas. «Tenemos que irnos», le dijo a Jamile, despertándola abruptamente. «Ahora mismo». Pero Jamile ya no era la misma mujer que se había casado semanas antes. Algo había cambiado en su interior. La ausencia de su madre, la soledad que sentía en medio de tanto lujo, comenzaba a desmoronar la fachada perfecta que había construido. En los días siguientes, Jamile comenzó a investigar discretamente la vida de Javier. Archivos confidenciales, extractos bancarios, conversaciones interceptadas. Cada documento revelaba un mundo más sombrío de lo que imaginaba. Su marido no era solo un empresario ambicioso. Estaba involucrado en una red compleja de lavado de dinero, tráfico internacional y esquemas criminales que podrían destruir no solo su reputación, sino su libertad. A cada descubrimiento, Jamile sentía su mundo desmoronarse. El hombre por quien había abandonado todo, su madre, su paz interior, su propia esencia, era un completo desconocido. Un detalle llamó su atención: una fotografía antigua, escondida en un archivo confidencial. En ella, Javier aparecía con un grupo de hombres en un puerto, cargando maletas que seguramente no contenían documentos comerciales. La presión aumentaba. Llamadas misteriosas, encuentros secretos, miradas tensas. Todo indicaba que algo grandioso y peligroso estaba a punto de suceder. Jamile se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión. Continuar al lado de Javier significaría involucrarse en un mundo de crímenes y mentiras. O encontraría el valor para romper esas cadenas invisibles que la mantenían atrapada. La imagen de su madre en el asilo volvía constantemente. Rebeca, con su sabiduría silenciosa, parecía susurrar desde lejos: «Vuelve a casa, hija mía». En ese momento, Jamile comprendía que su verdadera batalla apenas comenzaba. Una batalla por su libertad, su dignidad y, sobre todo,
por la posibilidad de reconectar con el amor más puro que conocía, el amor de su madre. El destino preparaba un giro que nadie podría prever. La noche era oscura y tormentosa cuando Jamile decidió confrontar a Javier. La mansión, normalmente iluminada con una luz artificial que ocultaba sus secretos, ahora parecía una fortaleza a punto de derrumbarse. Javier estaba en su estudio, rodeado de documentos confidenciales y mapas que revelaban una red internacional de operaciones cuestionables. Sus manos, normalmente seguras, temblaban ligeramente mientras revisaba unos archivos. «Necesitamos hablar», dijo Jamile. Su voz contenía una determinación que jamás había mostrado antes. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Javier levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y un calculado autocontrol. «¿Qué sabes?», preguntó él, midiendo cada palabra. Jamile colocó sobre el escritorio una carpeta con documentos comprometedores. Facturas, transferencias bancarias, comunicaciones que revelaban una red criminal mucho más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. «Lo sé todo», respondió ella. Su voz era un susurro de acero. La conversación que siguió fue un duelo de verdades ocultas. Javier comenzó a revelar fragmentos de su vida que Jamile jamás había imaginado. Su infancia marcada por el abandono, su madre que lo había dejado cuando era apenas un niño, sus años de construcción de un imperio basado en la venganza y la ambición. «Yo nunca quise ser como ella», dijo Javier, señalando una vieja fotografía de su madre. «Nunca quise abandonar a nadie, pero el mundo me enseñó que el amor es una debilidad». Jamile comprendió en ese momento que el verdadero conflicto no era solo con Javier, sino con un ciclo de abandono que parecía repetirse generacionalmente. «¿Y mi madre?», preguntó ella, sintiendo que cada palabra podría destruir o reconstruir su mundo. Javier guardó silencio. Un silencio que pesaba más que 1000 confesiones. Sus ojos, por primera vez, mostraron algo parecido al arrepentimiento. La revelación llegaría como un golpe devastador. Javier había manipulado deliberadamente la situación para alejar a Jamile de Rebeca. Sus razones eran complejas: control, poder, un intento de evitar que alguien descubriera secretos familiares que podrían destruirlo. «Tu madre sabe algo que no puede salir a la luz», murmuró él, más para sí mismo que para Jamile. En ese momento, algo dentro de Jamile se quebró. La imagen de su madre en el asilo, sola, esperando una visita que nunca llegaba, se superpuso a todas las mentiras que Javier había construido. La tormenta arreciaba afuera, como si la naturaleza quisiera ser testigo de este momento de verdad absoluta. Los relámpagos iluminaban el estudio, revelando sombras de secretos que llevaban años ocultos. «Esto se termina ahora», dijo Jamile. Su voz era una sentencia. Javier la miró, por primera vez sintiendo que perdía el control de la situación. Jamile no era más la joven ingenua que había conocido. Se había transformado en una mujer capaz de enfrentar cualquier verdad, por dolorosa que fuera. Un sobre cayó al suelo. Contenía una carta que podría cambiar completamente la comprensión de todo lo que habían vivido. La noche prometía revelaciones que nadie estaba preparado para escuchar. El amanecer llegó con una luz diferente sobre San Pedro. Jamile había pasado la noche tomando decisiones que cambiarían su vida para siempre. La carta que había encontrado en el estudio de Javier contenía secretos familiares que removían los cimientos de su existencia. Sin pensarlo 2 veces, tomó su teléfono y marcó el número del asilo donde su madre residía. La voz de la directora sonaba cautelosa cuando respondió. «Quiero ver a mi madre», declaró Jamile, su voz firme como nunca antes. El viaje hasta el asilo Esperanza Dorada fue un peregrinaje de emociones contenidas. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia la redención, hacia el reencuentro con el amor más puro que había conocido. Rebeca la esperaba en el jardín interior del asilo. A pesar de los años y el sufrimiento, su mirada seguía siendo un faro de esperanza. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. «Mamá», susurró Jamile, las lágrimas amenazando con desbordarse. Rebeca extendió sus manos, marcadas por años de trabajo y amor. No había reproche en su mirada, solo un amor infinito que trascendía cualquier dolor. La carta que Jamile había encontrado revelaba un secreto familiar devastador. Javier no era quien decía ser. Estaba involucrado en una red criminal que amenazaba con destruir no solo su matrimonio,
sino también la vida de su familia. Siempre supe que volverías, dijo Rebeca. Su voz era un bálsamo de sabiduría y perdón. Las próximas horas fueron un torbellino de emociones y decisiones. Jamile contactó a las autoridades, proporcionando información crucial sobre las actividades criminales de Javier. Cada documento, cada conversación interceptada era una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Javier fue arrestado esa misma tarde. Sus conexiones internacionales, su imperio construido sobre mentiras, se desmoronó en cuestión de horas. La justicia, que parecía dormida, finalmente despertaba. Pero el verdadero proceso de sanación apenas comenzaba para Jamile y Rebeca. En el pequeño jardín del asilo, rodeadas por flores que parecían celebrar su reencuentro, comenzaron a reconstruir lo que el tiempo y las mentiras habían separado. «Nunca te abandoné en mi corazón», le confesó Jamile a su madre. Rebeca sonrió, ese tipo de sonrisa que solo una madre puede regalar. Sacó de entre sus ropas un sobre amarillento, guardado durante años. «Hay algo que necesitas saber», dijo. Su voz contenía un mundo de secretos. La carta revelaba verdades sobre el pasado familiar que Jamile jamás había imaginado. Historias de amor, sacrificio y perdón que habían sido silenciadas durante años. El asilo, que antes parecía un lugar de abandono, ahora se transformaba en un santuario de reconciliación. Otros residentes observaban el reencuentro, algunos con lágrimas en los ojos, reconociendo el poder del amor verdadero. Jamile comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los lujos que Javier le había prometido, sino en el amor incondicional de su madre. Cada abrazo, cada lágrima compartida era más valioso que cualquier fortuna. Las autoridades continuaban investigando. Javier enfrentaría la justicia por sus crímenes. Pero para Jamile, la verdadera liberación había llegado mucho antes, en ese momento de reencuentro con su madre. «Estamos juntas de nuevo», susurró Rebeca, apretando la mano de su hija. El cielo de San Pedro parecía más luminoso, como si la ciudad misma celebrara este reencuentro, este triunfo del amor sobre la mentira. La historia de Jamile y Rebeca se convertía en un testimonio de esperanza. Un recordatorio de que nunca es tarde para volver a casa, para pedir perdón, para reconstruir. Un mensaje final resonaba con claridad: el amor verdadero todo lo puede, todo lo perdona, todo lo transforma. No olvides dar like y suscribirte para más historias que tocan el alma.